Hablamos sobre la seguridad de los dispositivos móviles. Ahora es momento de hablar sobre la seguridad de los dispositivos personales. Pero, que ya no son móviles. Se trata de computadoras personales, portátiles y así sucesivamente. Aún, por sus capacidades y rendimiento, superan a los dispositivos móviles, pero estos últimos están alcanzando rápidamente. Por lo tanto, en muchas capacidades de protección, estos dos clases de dispositivos son muy similares entre sí y las recomendaciones que di anteriormente serán aplicables también a las computadoras personales normales. Más aún, en las computadoras personales instalamos un sistema operativo que debe actualizarse, instalamos navegadores para una navegación segura, las recomendaciones que ya he dado, instalamos clientes de correo electrónico cuyas recomendaciones de seguridad ya he. Instalamos diversas aplicaciones que, en cuanto a sus capacidades de protección, no difieren mucho de las que se utilizan en los smartphones, por lo que podemos aprovechar las mismas recomendaciones. Pero, por supuesto, añadiría algunos consejos adicionales a lo que ya he mencionado anteriormente. En primer lugar, recuerde que cualquier dispositivo externo que conecte a su computadora personal a través de cualquier puerto, como regla general, esto es, por supuesto, USB, pero también pueden existir otras interfaces que aún se utilizan en computadoras personales o portátiles. Así que cualquier dispositivo externo puede ser la causa de la infección de su computadora y puede contener malware. Cuando digo cualquiera, no me refiero solo a las memorias USB, porque sí, la memoria USB es una herramienta obvia a través de la cual los delincuentes pueden infectar su computadora personal con algún tipo de malware, infectarla con ransomware, troyano, virus, gusano y otros tipos similares de malware. No, no solo. De hecho, dependiendo de cuán interesantes seáis para los estafadores, pueden ingeniárselas y, por ejemplo, ofrecerte teclado inalámbrico o teclado con cable, donde en el cable que conecta el teclado con tu computadora personal se puede introducir malware. Puede interceptar datos y transmitirlos a través de canales inalámbricos a atacantes externos o a través de Internet por su red doméstica no protegida. Este canal también puede ser utilizado para la transmisión de información interceptada. Existen ejemplos de esto. Puede ser un adaptador que también contenga algún tipo de malware. Sí, la probabilidad de esto no es alta, hay que reconocerlo, pero simplemente vale la pena recordar que hoy en día se puede introducir algo malicioso en cualquier dispositivo, en cualquier cable, en cualquier adaptador que se conecte a su computadora personal. Todo depende de cuán interesantes sean para los estafadores. Pero al menos recuerda que no debes insertar en tu computadora personal un USB que encontraste antes de entrar a tu casa, tu departamento o en el estacionamiento. Porque los estafadores a menudo se aprovechan de esto, dejando USB que están cargados con malware que no es detectado por los programas antivirus y que permite tomar el control de su dispositivo y entregar ese control a los cibercriminales. Por lo tanto, confía, pero verifica. Es aplicable absolutamente a cualquier dispositivo que conectes a la computadora personal. También tenga en cuenta que, incluso si está en casa, hágase el hábito de activar el bloqueo de pantalla después de un cierto tiempo de inactividad. No digo que en su departamento, ya sea que viva solo o con alguien, haya enemigos o personas que quieran conocer sus secretos. Lo más probable es que no los haya. Simplemente es ese hábito que, una vez formado, te permitirá en el futuro proteger tanto sus computadoras de trabajo de posibles delincuentes como sus computadoras personales, portátiles, smartphones y tabletas cuando se encuentra en lugares de gran afluencia de personas. En un café internet, cuando te has ido a hacer un pedido y dejaste la computadora personal desbloqueada en un hotel, en algún centro de negocios.
en el aeropuerto, en la estación de tren y así sucesivamente. Es decir, si no tienes el hábito de bloquear el dispositivo, dejándolo incluso por unos segundos sin supervisión, en algún momento los delincuentes pueden aprovecharse de esto. Por lo tanto, esta sencilla recomendación de activar un tiempo de espera de 3 a 5 minutos, tras el cual se bloqueará la pantalla, es un muy buen consejo que formará a su alrededor. Entorno seguro. También, como consejo, se recomienda desactivar la cuenta de invitado en su computadora personal. Normalmente, esto es característico de las computadoras personales, que pueden ser utilizadas por diferentes usuarios. En el sistema operativo iOS o Android, normalmente hay una sola cuenta y esa eres tú, y allí, en principio, no se prevé el uso de diferentes cuentas. Pero porque es difícil imaginar un escenario en el que un mismo smartphone sea utilizado por diferentes usuarios. Desde la perspectiva de un portátil o una computadora personal, tales escenarios son bastante posibles. Es por eso que en el sistema operativo Windows, en Linux, en macOS y en otros sistemas operativos se ha incorporado la posibilidad de cambiar la cuenta de usuario. Y por defecto, cuando configuras tu computadora personal, tienes dos cuentas. Esta es la cuenta de administrador y la cuenta de invitado. Recomiendo desactivar la cuenta de invitado. Bloquearla para que ningún invitado pueda conectarse a usted sin ingresar el nombre de usuario y la contraseña con el teclado, ni conectándose de forma remota a través de conexiones de red. Ya hemos hablado sobre la seguridad de la red en uno de los bloques anteriores. También recomiendo encarecidamente no utilizar la cuenta de administrador integrada, porque si algún atacante logra tomar el control de ella, obtendrá derechos y poderes ilimitados en su computadora personal. Por lo tanto, te recomiendo que crees una cuenta específicamente para ti y que inicies sesión en la computadora personal bajo esa cuenta. Para esta cuenta, se deben desactivar todos los privilegios y permisos innecesarios que otorgan control ilimitado sobre su computadora personal o portátil. Es un buen consejo que protegerá significativamente tus recursos de posibles cibercriminales y estafadores. Y hay otra historia de la que debemos hablar y se requiere tanto a las computadoras personales y portátiles, como a los dispositivos móviles y a muchos otros temas de los que hemos hablado, que es la reserva de datos. Imagina que, por alguna razón, tus datos han sido encriptados por un ransomware de malware que llegó a tu computadora personal o a tu smartphone, o en un Smart TV, o en otro lugar y encriptó todos sus datos. O sus datos fueron destruidos ya sea por malware o por café que se derramó accidentalmente sobre el teclado, lo que provocó que su computadora se ahumara y todos los datos en ella quedaran destruidos. ¿Qué hacer si esta era la única copia de sus datos, de sus fotografías a lo largo de los años o décadas? De hecho, las fotografías pueden ser tanto las suyas como las de sus seres queridos, o tal vez usted sea fotógrafo y haya guardado en su portátil todos los resultados de su trabajo por los que le pagaron. Quizás se trate de una colección de música LUT de siglo XIX. Quizás sea algo diferente que representa un valor para usted y que ha perdido. ¿Cómo recuperarás estos datos? La única forma de hacerlo es mediante copias de seguridad. Dependiendo del dispositivo que utilices, ya sea macOS, Windows, Android o iOS, tendrás diferentes formas de hacer copias de seguridad. Algunas son más simples y otras más complejas, automáticamente configurables o que requieren ser iniciados por comando. Esto dependerá de la plataforma que utilices como dispositivo de cómputo. Por ejemplo, en la plataforma macOS o en la plataforma iOS. Esto se configura una vez, se activa literalmente en unos pocos clics, después de lo cual el dispositivo comienza a hacer copias de seguridad automáticamente.
o con una periodicidad establecida. Lo principal es a dónde se hace esta copia de seguridad, y aquí es muy importante que debas elegir diferentes lugares de almacenamiento para estas copias de seguridad. Si haces una copia de seguridad de tu smartphone, guárdala no solo en tu portátil, sino también, posiblemente, en la nube. Es decir, haz 2 copias de seguridad. Si esta es una copia de seguridad de su portátil, guarde la copia de seguridad no solo en un disco duro externo, sino también, posiblemente, en la nube. Si es una copia de seguridad en la nube, guárdala en un disco duro externo. Lo principal es que tengas al menos una, preferiblemente 2 copias de seguridad diferentes. Entonces, en caso de pérdida o cifrado de una copia de seguridad, siempre le quedará una segunda copia de seguridad. Y recuerden que, cuanto mayor sea el intervalo entre las copias de seguridad, más difícil será recuperar los datos que pierdan desde la última copia de seguridad. Es por eso que, por defecto, en muchos sistemas operativos modernos, ya sea macOS, iOS, a veces Windows, etc., se crea una copia de seguridad una vez por hora. Si no es completa, es una copia de seguridad incremental, es decir, se hace. La copia de seguridad no es de todo el disco duro o de todo el dispositivo, sino solo de los cambios que han ocurrido en la última hora. Es una porción de información muy pequeña, no sobrecarga la computadora, no sobrecarga los canales de comunicación. Si almacenas estos datos externamente, por ejemplo, en la nube o en un almacenamiento externo o en un disco duro externo, no importa cómo tengas estructurado este esquema, pero esto te permite, en caso de alguna situación desagradable, recuperar rápidamente el acceso a sus datos. Y no tendrás que lamentarte, ni derramar lágrimas ardientes en caso de perder el acceso a esos datos que has recopilado durante años, o tal vez décadas, dependiendo de tu edad. Presta atención a esto y asegúrate de verificar regularmente que las copias de seguridad que haces sean funcionales y recuperables. Si estás utilizando un disco duro, verifica que los archivos que contiene se puedan leer. Si estás usando una USB, verifica que la USB sea reconocida porque tienen una característica especial. Si se trata especialmente de algunas imitaciones chinas, como las memorias USB, entonces se descomponen muy rápido. Aún así, para las copias de seguridad es mejor elegir algo más confiable. Sí, puede que sea más caro, pero, sin embargo, hay una gran garantía de que estos datos pueden mantenerse durante años y su integridad no será comprometida. Y hay otro tema relacionado con las copias de seguridad. Saber los códigos de respaldo. Cuando hablamos de la autenticación multifactor, cualquier servicio normal de autenticación multifactor siempre ofrece, en el proceso de configuración, los llamados códigos de respaldo. Si de repente olvidaste guardarlos, te recomiendo que reconfigures el sistema de autenticación multifactor para que esos códigos sean generados nuevamente y puedas guardarlos, conservarlos en un lugar seguro, que, en este caso puede ser una hoja de papel impresa, un archivo encriptado en el disco duro o en un USB, pero en algún lugar separado del dispositivo, desde el cual accederás a ese o a otro servicio que utilice autenticación multifactor. Porque si por alguna razón este servicio de autenticación multifactor ha dejado de funcionar, ha sido comprometido o ha dejado de atender a usuarios rusos, lo cual puede suceder, entonces, estos códigos de respaldo te ayudarán a recuperar el acceso a los diferentes servicios que has utilizado, ya sea una red social, un banco en línea, correo electrónico, servicios de juegos, etc., y no perder esos datos, esa correspondencia, esa información que se procesaba en esos servicios. Por lo tanto, presten atención a estos códigos de respaldo. Es posible que nunca los utilicen en su vida, pero deben guardarlos en un lugar seguro. Y al mismo tiempo en aquel que recuerdas, porque de lo contrario,
puedes perder el acceso para siempre a los servicios que estaban vinculados a la autenticación multifactor. Es decir, la autenticación multifactor es una solución en el ámbito de su ciberseguridad personal que se considera imprescindible, es decir, debe usarse obligatoriamente, pero también debe utilizarse de manera adecuada.